Bueno, buenos días. Mi nombre es Luz Adriana Murillas Joaquín, residente de tercer año de pediatría de la Universidad del Valle, y hoy tengo el gusto de hablarles sobre fiebre amarilla en pediatría, una amenaza recurrente. A modo de introducción, tenemos que la fiebre amarilla es una enfermedad infecciosa viral, vectorial y prevenible que va a iniciar de manera súbita y tiene un curso que es agudo. Es un evento de alto interés en salud pública y también de control internacional porque tiene una gran capacidad epidémica y de alta letalidad. Tenemos que la gravedad puede variar desde una infección subclínica o una sintomatología leve hasta una enfermedad grave, icterohemorragia, que puede llevar a la muerte. En pediatría tiene alta importancia debido a su gravedad o su potencial gravedad, su alta mortalidad en casos severos y la vulnerabilidad en los niños no inmunizados. Se define como una enfermedad viral zoonótica causada por el virus de la fiebre amarilla, que, como vamos a ver más adelante, es del género Flavivirus. La familia de los flavivirus recibe su nombre de la raíz latina flavus por la coloración amarillenta en la piel y en las mucosas que resulta de la lesión citotóxica del virus de la fiebre amarilla en los hepatocitos. Se caracteriza principalmente por una enfermedad febril, ictericia y manifestaciones hemorrágicas que finalmente pueden progresar a una insuficiencia multiorgánica. Vamos a hablar un poco sobre los hitos históricos del virus de la fiebre. Tenemos que alrededor de 1480-1485 fue el momento que se dio la descripción más temprana de la enfermedad. Apareció en un manuscrito maya donde se relataba la enfermedad, la epidemia de una enfermedad llamada Sekik, o vómito en sangre, lo describían ellos. Alrededor de 1494-1498, en Santo Domingo hubo la primera epidemia de fiebre amarilla. En 1647, la primera epidemia confirmada de fiebre amarilla en América, en la colonia inglesa de Barbados. Tenemos que en 1648 ya hubo una epidemia de fiebre amarilla en Yucatán y posteriormente esto se propagó a Cuba y a España. En 1668 la enfermedad se empezó a propagar por los barcos comerciales a los puertos de Estados Unidos, llegando a Nueva York. En 1793 hubo un brote de fiebre amarilla en Filadelfia y en 1881 Carlos Finlay propuso que un mosquito era quien transmitía el virus de la fiebre amarilla. En 1881 tenemos que Francia abandona la construcción del canal de Panamá porque habían muchas muertes en sus trabajadores por el virus de la fiebre amarilla. Tenemos que el mayor Walter Reed en 1900, que fue un médico del ejército de los Estados Unidos, que en 1900 dirigió el equipo que confirmó la teoría de que la fiebre amarilla se transmite por el mosquito Aedes aegypti en vez de contacto directo, que fue lo que había sospechado Carlos Finlay, o lo que había documentado él en 1881. Tenemos que en 1901 y 1902 ya surgieron exitosas campañas de erradicación de los mosquitos en la Habana, gracias a este médico estadounidense llamado William Gorgas, que tuvo muchos aportes en fiebre amarilla y en malaria. Tenemos que alrededor de 1904 Estados Unidos reanuda la construcción del Canal de Panamá. En 1927, la Segunda Comisión contra la Fiebre Amarilla de África Occidental infectó por primera vez un mono utilizando el suero extraído de un paciente llamado Asibi. Tenemos que en 1930, Max Taylor, que fue un microbiólogo sudafricano, demuestra que el virus de la fiebre amarilla se puede propagar en cerebro de ratones, y ya por la época de 1937, ya la vacuna del virus de la fiebre amarilla comienza a usarse con seguridad en la población. En cuanto a epidemiología, tenemos que durante los últimos siglos ha existido mucha expansión y retracciones geográficas
de áreas en riesgo de transmisión de la fiebre amarilla. Actualmente, 44 países en África subsahariana y las Américas, principalmente América del Sur y Central, son considerados por la OMS como que tienen casos intermitentes, selváticos, esporádicos y también algunos brotes urbanos de fiebre amarilla. Tenemos que en Colombia, en el siglo XX, se presentaron epidemias cada 10 años y en el presente siglo se han presentado algunos casos aislados y algunos brotes en las zonas del piedemonte de la Cordillera Oriental, Amazonía, Orinoquía, Sierra Nevada de Santa Marta, Chocó, entre otras, con letalidades que superan el 50%. En este mapa llamado Estratificación de Riesgo de la Fiebre Amarilla en Colombia en el 2020, por medio de colores se estratifica el riesgo. Los sitios que están coloreados en verde son sitios sin riesgo, los amarillos son riesgo bajo, donde vemos que se encuentra el Valle del Cauca, los naranjas son riesgo moderado, mientras que los que están subrayados con rojo son determinados como riesgo alto, como son Bichada, Casanare, Vaupés, Caquetá, Guaviare, Putumayo, entre otros. En esta tabla 1 llamada Tablero del Control Nacional están los indicadores del brote de la fiebre amarilla que hubo en Colombia del 2024 al 11 de febrero del 2025. Entre este periodo se confirmaron 40 casos y 20 de ellos fallecidos, dando una letalidad así casi del 50%, distribuidos en estas 6 entidades territoriales como son Putumayo, Nariño, Vaupés, Huila, Caquetá y Tolima. Entonces tenemos que fueron confirmados en Colombia 23 casos y de ellos fallecieron 13 para una letalidad del 56.5%. En lo que va del 2025 hasta el corte en febrero, tenemos 17 casos confirmados, 7 de ellos fallecidos para una letalidad en el 2025 hasta el momento de 41.2%. Tenemos que entonces los confirmados total del brote, como les dije, fueron 40, fallecidos del 20% para una letalidad en el brote del 50%. Tenemos que en Tolima, entre septiembre del 2024 y el 10 de febrero del presente año, se han notificado 190 casos probables y de estos 29 han sido confirmados y 12 de ellos fallecieron, como vemos en esta tabla número 2. Estos casos que en el 2023 fueron 13 confirmados y lo que va del 2025 son 16 confirmados para un total de 29. De estos 13 confirmados, fallecieron 6 en el 2024, de los 16 confirmados en el 2025, fallecieron 6 y del total de 29, 12 fallecieron, para una letalidad total del brote entre 2024 y 2025 del 41.4%. Tenemos que los casos están repartidos entre los municipios de Cunday, Prado, Villarrica y Purificación. En este estudio, se evaluó la incidencia global y regional, identificando los cambios temporales en las tasas de infección entre el 2011 y el 2021. ¿Cómo hicieron este estudio? 204 países y territorios utilizados en el Global Burden of Disease Study de 2021. Las infecciones las midieron en términos de número de casos y de tasas de incidencia y calcularon los cambios porcentuales anuales estimados principalmente para 3 periodos, del 2011 al 2016, del 2016 al 2019 y del 2019 al 2021. Teniendo en cuenta que los flavivirus incluyen virus como el dengue, la fiebre amarilla y el Zika, que representan amenazas continuas para la salud pública global. Por eso decidieron hacer este estudio. Entonces, ¿qué encontraron? Los resultados claves fueron incidencia global en el 2021. Entre todos estos, el total de casos reportados fueron 59.220.428 casos. Correspondían 58.964.185 casos al dengue, mientras que la fiebre amarilla 86.509 casos y un número menor correspondían a Zika en 169.730 casos. En cuanto
A la vacunación, tenemos que la cobertura global de vacunación en el 2021 fue de 47% y en África se mostró una reducción en la cobertura del 47% en 2019 al 45% del 2021. Mientras que en las Américas la cobertura disminuyó del 61% al 58% en el mismo periodo. Tenemos que la incidencia global de estas infecciones alcanzó su pico en el 2016 y disminuyó posteriormente, estabilizándose entre el 2019 y el 2021. En esta gráfica presenta mapas globales que muestran las tasas de incidencia estandarizadas por edad, que ellos lo llaman como ACIR por sus siglas en inglés, de 3 infecciones comunes por flavivirus en el 2021. En el panel A, que es este de acá, muestra el ACIR combinada de dengue, fiebre amarilla y zika. Los colores más oscuros, el verde oscuro, representa las tasas de incidencia más altas por cada 100.000 habitantes y las regiones que están con mayores incidencias incluyen América del Sur, particularmente Brasil, y el sudeste asiático, incluyendo tanto India como Indonesia y Filipinas. Estas áreas son conocidas por tener condiciones favorables para la transmisión de flavivirus porque hay alta densidad de mosquitos vectores, principalmente como Aedes aegypti. Tenemos en el panel B el ACIR para dengue y tenemos en el panel C, que es digamos, de lo que estamos hablando en esta oportunidad, es el ACIR de las tasas de incidencia estandarizadas para la fiebre amarilla. Tenemos que las áreas con incidencia notable de fiebre amarilla se concentran principalmente, como vemos en las áreas más oscuras, África subsahariana y en algunas partes de América del Sur. Estos colores más fuertes, más intensos en África reflejan las áreas endémicas donde esta enfermedad pues es endémica, especialmente en los países de África Occidental y África Central. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el virus de la fiebre amarilla? Tenemos la exposición geográfica, ya sea vivir o viajar a áreas endémicas, la falta de vacunación, principal factor en las áreas que son de riesgo, las condiciones ambientales, el clima y las temporadas de lluvia favorecen a la proliferación del vector y existe un aumento de la prevalencia de la enfermedad durante las temporadas de lluvias. La edad, tenemos que los niños menores de 5 años, porque los niños pequeños pueden ser más vulnerables debido a su inmadurez inmunológica. Tenemos la exposición ocupacional, ya que actividades laborales como agricultura, minería o turismo en zonas selváticas está asociado con actividades laborales formales e informales, también lícitas e ilícitas, y que los puede exponer al virus de la fiebre amarilla. Y las condiciones socioeconómicas, pues dado que puede existir un acceso limitado a la vacunación y a los servicios de salud. Vamos a hablar un poco sobre el virus de la fiebre amarilla. Tenemos que hace parte de la familia Flaviviridae, del género Flavivirus, y tiene una estructura de ARN monocatenario que es envuelto, que tiene, como vamos a ver más adelante, tropismo principalmente por las células del hígado, también riñones y endotelio vascular. Y el reservorio van a ser los primates no humanos, que son los principales como reservorios en el ciclo selvático. Vemos acá entonces en el panel A la representación de una partícula inmadura del virus de la fiebre amarilla. Aquí en el panel B vemos la representación esquemática del ARN viral. Tenemos que el virus de la fiebre amarilla es un virus envuelto que contiene un genoma de ARN monocatenario en sentido positivo de aproximadamente 11.000 nucleótidos y un único marco de lectura que codifica a una gran poliproteína de 3.400 aminoácidos que se procesan en 10 proteínas virales. Tenemos 3 que son proteínas estructurales, que son la NS, NS1, NS2A, 2B, NS3, perdón, 3 proteínas estructurales que son esta de acá, M y PR, y 7 proteínas no estructurales que son las NS. NS1, NS2A, 2B, NS3,
NS4A, NS4B y NS5. Tenemos en el panel de abajo, en el panel C, es la representación esquemática de la poliproteína del virus de la fiebre amarilla, anclada a la membrana del retículo endoplasmático después de la traducción. En cuanto al vector, tenemos pues que el virus se transmite por artrópodos. Se encuentran eh, el género de mosquitos Hemagogus, Sabetes y Aedes aegypti. Este es el Hemagogos, que es un género de mosquito que se halla principalmente en Centroamérica y el norte de Sudamérica, aunque varias especies habitan en áreas forestales de Brasil y de Paraguay. Tenemos el mosquito Sabetes, que es un género de insectos que se reproducen en las cavidades de las plantas. Principalmente se encuentran en América Central y en América del Sur. Eh, y finalmente Aedes aegypti, que puede ser identificado por una marca de forma como de lira en la región dorsal del tórax y los patrones blanco y negro llamativo en las piernas. Se reproducen eh, en las proximidades de los seres humanos, principalmente en los hábitats similares a los utilizados por otros mosquitos, donde se incluyen floreros de agua, jarrones, barriles de agua, canales de lluvia, entre otros. En cuanto a los ciclos de transmisión, tenemos que la fiebre amarilla es una infección zoonótica que se mantiene en la naturaleza a través de primates no humanos salvajes y mosquitos activos pues, durante el día. Hay tres tipos de ciclos de transmisión. Tenemos la fiebre amarilla o el ciclo selvático, la fiebre amarilla urbana o ciclo urbano y el ciclo intermedio. Tenemos entonces que la selvática o el ciclo silvático, en las selvas tropicales lluviosas, tenemos que los monos, los primates no humanos, son el principal reservorio del virus. Estos son picados por el mosquito que transmiten el y hacen que se transmite el virus a otros monos. Las personas que se encuentran en la selva pueden recibir picaduras de mosquitos infectados y así contraer la enfermedad. El ciclo urbano se produce cuando las personas infectadas introducen el virus en zonas muy pobladas, donde hay gran densidad de mosquitos y donde la mayoría de la población tiene escasa o nula inmunidad, pues porque no están vacunados. En estas condiciones, los mosquitos infectados transmiten el virus de una persona a otra y los mosquitos urbanos, pues los que están implicados son Aedes aegypti, y generalmente es llevado a este entorno urbano el virus por un humano que fue infectado en la selva. Y tenemos el ciclo intermedio, que es un este tipo de transmisión. Los mosquitos son como denominados semidomésticos porque son los que se crían en la selva o cerca de las casas. Entonces tienen la capacidad de infectar tanto a monos como al hombre. Y el aumento de los contactos entre las personas y los mosquitos infectados lo que hacen es aumentar la transmisión y pueden haber entonces brotos simultáneamente en muchos pueblos distintos de una zona. Y este es el tipo de brote que es más frecuentemente presentado en África. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que la fisiopatología de la fiebre amarilla no es bien conocida. La mayoría de los estudios realizados han sido en monos, los cuales tienen una evolución similar a la de los seres humanos, pero con algunas diferencias que son significativas. Se sabe que el virus de la fiebre amarilla es viscerotrópico, pero en pacientes muy jóvenes puede tener cierto neurotropismo. Entonces, inicia, como vemos aquí en la imagen, con la picadura del mosquito, y ocurre la transmisión de la fiebre amarilla desde las glándulas salivales del mosquito a la dermis del huésped. Entonces el virus lo que hace es infectar las células dendríticas que están en la piel y se replica. Posteriormente, estas células dendríticas migran a los nódulos o a los ganglios linfáticos y aquí en los ganglios linfáticos el virus se replica nuevamente y se propaga por la sangre periférica y ocasiona o induce la viremia.
El virus llega principalmente al hígado, como vemos aquí en la imagen, hace una replicación en el hígado, pero que es el órgano diana, donde realiza algo que se conoce como su replicación activa. Sin embargo, pueden ver, como vemos en la imagen, afectar el corazón, afectar los riñones y y afectar otros órganos pues que están implicados. Entonces, aquí en el hígado, el virus de la fiebre amarilla induce lo que se conoce como la apoptosis de los hepatocitos. Entonces, en la respuesta inflamatoria inicial ocurre la apoptosis que puede ser mediada. A ver, yo acerco un poco acá. La apoptosis que puede ser mediada por el virus o aquella que puede ser mediada pues por la cascada inmunológica. Entonces tenemos que la apoptosis mediada por el virus, como vemos en la parte izquierda de la imagen, es ocasionada porque existe esta replicación viral. Voy a apuntar acá, ocurre esta replicación viral en los hepatocitos y también ocurre la apoptosis inmunomediada, donde se han detectado muchas células, como vemos en la imagen, como los linfocitos TTH1, CD4, los natural killer, las células TCD8, que lo que hacen es secretar muchas o expresar muchas citoquinas proinflamatorias y también el factor de necrosis tumoral alfa y el interferol gamma, siendo este factor de necrosis tumoral alfa un proinflamatorio importante en el mediador de la lesión hepática. También existe otras concentraciones excesivas de factor estas concentraciones excesivas de factor de necrosis tumoral alfa podrían aumentar la actividad de citolisis de las células TCD8 y el daño finalmente a nivel hepático, y esto se va a traducir como una disfunción severa hepática. Después de esto, eh, digamos, hay un desbalance por las severas pues, citoquinas, y este desbalance va a formar una tormenta de citoquinas que finalmente me van a llevar a una disfunción multiorgánica y una vasculopatía. Y otras lesiones, pues por esta tormenta de citoquinas, va a propagar, además de la viremia, que exista más daño a nivel cardíaco, a nivel renal, y demás. Entonces el órgano, aquí vemos en esta tabla, el órgano afectado, el daño principal y cuál es la consecuencia clínica. Tenemos el órgano que el hígado, pues se va, como por todo lo que vimos en la fisiopatología, va a existir una necrosis hepatocelular y por eso esos pacientes van a tener ictericia y alteración en los factores de coagulación. Al daño a nivel renal me van a dar una necrosis tubular aguda que se describe como una insuficiencia renal aguda. A nivel vascular va a haber una lesión endotelial y fragilidad capilar que se me va a describir como unas hemorragias y shock. A nivel cardíaco puede haber inflamación y disfunción miocárdica. Esos pacientes pueden tener hipotensión o insuficiencia cardíaca y pueden tener coagulopatía, como vimos anteriormente, y trombocitopenia, y esto los puede llevar a que tengan un sangrado masivo y hematemesis. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos que podemos tener una fase inicial de infección que ocurre en los primeros 3 días, luego una fase de remisión en el día 4 al día 5 y finalmente una fase toxémica que es después de los 5 días. En la fase inicial, estos pacientes tienen síntomas inespecíficos como fiebre alta, cefalea, mialgia, vómitos, fotofobia. En los niños pueden tener irritabilidad o rechazo a la alimentación y letargia. En la fase de remisión tenemos disminución temporal de los síntomas. Aquí puede haber ya alteración a nivel de los paraclínicos. Y en la fase toxémica es cuando ocurre ictericia, hemorragia, la insuficiencia renal aguda, insuficiencia hepática o pueden llegar al shock. Incluso los pacientes más pequeños en los niños, como les dije que puede tener cierto neurotropismo, pueden presentar convulsiones, letargia profunda o encefalopatía hepática. En cuanto a esta tabla podemos ver la relación entre la curva térmica
en el eje de las Y y en el eje de las X los días. Y acá vemos los periodos de los que hablábamos ahora. Entonces tenemos temperatura alta en los primeros 3 días y medio más o menos, luego viene el periodo de remisión del cuarto al quinto día y luego viene el periodo grave, que es el periodo de intoxicación. Tenemos que la viremia, el punto máximo se da después del cuarto día, cuando el paciente ya ha tenido disminución de la temperatura, y tenemos que en la parte serológica IgM se va a detectar después del sexto día, que empieza a aumentar, e IgG empieza a estar aumentado después del séptimo día. Como yo sospecho esto, pues debo, digamos, tener en la mente por las manifestaciones clínicas que hablábamos ahorita. En la fiebre amarilla, los pacientes tienen fiebre, ictericia, dolor abdominal, náuseas, emesis y anorexias, pero hay otras enfermedades que son el dengue, chikungunya, zika, oropuche, entre otras, que tienen manifestaciones muy similares. Entonces aquí en este cuadro podemos mirar cómo diferenciarla de estas entidades que pueden ser también bastante prevalentes en nuestra región. El abordaje. Entonces, primero, si yo tengo pues el paciente que ingresa a urgencias, tengo que hacer primero el triángulo de evaluación pediátrica, un monitoreo continuo, debo hidratarlo con líquidos, hacer una historia completa. Pues si es un síndrome febril menor de 7 días, tengo que registrar el inicio, la ovulación detallada, el contexto epidemiológico, indagar por síntomas similares o confirmados en personas con las que convive, si ha tenido desplazamiento en los últimos 15 días, hacer el examen físico detallado, tomar paraclínicos, clasificar el paciente como vamos a ver más adelante y con esa clasificación realizar el tratamiento dirigido. La historia clínica completa, como les decía, contexto epidemiológico, indagar por la presencia de síntomas o signos claves como ictericia, sangrado, dolor abdominal, episodios eméticos, diarrea o anorexia, y pues el nexo epidemiológico y si ha tenido desplazamiento. En el examen físico tengo que buscar el paciente si tiene ictericia, si está deshidratado, si hay presencia o no de hepatomegalia, hacer un seguimiento estricto a los signos vitales y temperatura cada 4 horas, y debo tener alerta si el paciente tiene bradicardia asociado con temperatura alta corporal, pues porque esto es un signo de mal pronóstico. Signos y síntomas de alarma, y tenemos signos y síntomas de gravedad. En los signos y síntomas de alarma tenemos deshidratación, vómito, diarrea, dolor abdominal persistente, hemorragia leve, como epistaxis, gingivorragia o presencia de petequias. Los signos y síntomas de gravedad tenemos aquellos que tengan ictericia, oliguria, alternación del estado mental, convulsión, manifestaciones hemorrágicas, taquipnea, hipotensión y signos de perfusión sanguínea deficiente. ¿Qué laboratorios voy a realizar? Pues para el contexto colombiano se recomienda la recolección de muestras para todos los casos probables de fiebre amarilla, como son PCR, que es la identificación del ARN viral en fases tempranas, y la IgM, por medio de ELISA, pues para detectar de manera específica. Eso se debe hacer en los primeros 7 días del cuadro. Sin embargo, esto no debe demorar el resultado, el plan de manejo del paciente. Entonces realizo niveles de transaminasas y bilirrubinas, un hemograma con recuento de plaquetas, hago función renal, parcial de orina, tiempos de coagulación y glucosa. Entonces, los resultados de alarma, cuando tengo AST mayor a 500, recuento de plaquetas menor a 50.000 y que tengo evidencia de proteinuria. Esto me indica signos pues de daño hepático. Y gravedad, cuando tenemos AST mayor a 2.000, creatinina sérica mayor a 2 y el INR mayor a 1.5, que me indica coagulopatía. Después de esto, de tener los signos y síntomas, y después de tener los laboratorios, tengo que clasificar el paciente. Grupo A, B y C. Entonces, el grupo A tenemos pacientes con síntomas leves, el grupo B, pacientes con signos de alarma, y el grupo C tienen signos de alarma y además tienen signos de gravedad.
Entonces, el grupo A son pacientes con enfermedad leve, tienen un cuadro clínico de 2 a 3 días de evolución que se va a limitar a la fiebre, dolor abdominal, sin irritación peritoneal, episodios náuseas, sin episodios eméticos, y los laboratorios son algo muy inespecíficos. Estos pacientes pueden ser manejados en un nivel de baja complejidad, pero tienen que estar hospitalizados al menos durante 48 horas. ¿Cuál es el tratamiento? Hidratación oral a 60-80 cc por kilo día o vía oral o vía endovenosa 30 cc kilo día. En estos pacientes se tiene que limitar el uso de acetaminofén a un máximo de 3 gramos día, no usar AINES o ácido acetil salicílico, evite las vías intramusculares, indique el uso de toldillo y en estos pacientes tiene que tomar los paraclínicos cada 24 horas hasta completar 7 días de inicio del cuadro. Un seguimiento con transaminasas, hemograma y función renal. Todos esos pacientes tienen que realizar la notificación al Civigila y si en las últimas 48 horas está febril y no tiene alteraciones clínicas ni de los laboratorios, usted puede indicar alta hospitalaria y programa el seguimiento. Usted considere continuar la hospitalización si el paciente tiene condiciones especiales, determina si tiene barreras de acceso al servicio de salud o no tiene red de apoyo. Si se da alta y el caso no fue confirmado, tiene que realizar vacunación, tiene que educar sobre signos y síntomas de alarma y gravedad y valorar la valoración y toma de paraclínicos como transaminasas de control en los pacientes ambulatorios debe ser cada 24 horas por el servicio de urgencias, pues para poder asegurar los tiempos establecidos hasta que complete los 7 días, como les dije previamente. El grupo B, ante la evidencia de uno o más de los signos y síntomas de alarma como deshidratación, que tengan debilidad, mucosas secas, ojos hundidos, mareos, hipotensión ortostática, sensación de sed, orina concentrada, que tengan episodios eméticos, diarrea, dolor abdominal persistente o que tenga alguna manifestación de hemorragia leve como epistaxis, gingivorragia y petequias, tiene que ser manejado en un nivel de mediana complejidad y clasificado como pacientes del grupo B. ¿Cómo los trato? Igual, con hidratación endovenosa principalmente, tiene que manejar la fiebre y el dolor principalmente con acetaminofén, con una dosis máxima de 2 gramos día vía oral, tiene que hacer un control estricto de líquidos administrados y eliminados, control de paraclínicos, uso de toldillo, notificación a Civigila y bueno, todo lo mencionado anteriormente. El grupo C es que si el paciente a las 24 horas persiste con síntomas como deshidratación, múltiples episodios eméticos, náusea, diarrea, excreción urinaria alterada, patrón hemodinámico alterado, o si presenta signos y síntomas de gravedad como estos que vemos acá, después de haber hecho el examen físico, después de mirar las manifestaciones clínicas y el examen y los paraclínicos. Si tiene ictericia, melenas, hematemesis, oliguria, alteración del estado mental, alguna manifestación hemorrágica, taquipnea, hipotensión, AST mayor a 2000, INR mayor a 1,5 y creatinina mayor a 2, este paciente debe ser manejado en la UCI. ¿Cómo lo trato? Hidratación con líquidos endovenosos cristaloides y tengo que mirar más lo anterior, lo mencionado que no utilizar AINES, manejar solamente acetaminofén, evitar la vía intramuscular, uso de toldillo, entre otros. La evaluación pronóstica tengo que evaluarla y mirar si hay factores de riesgos adicionales que me pueden empeorar pues el pronóstico. La evaluación pronóstica, si estos pacientes tienen incrementos específicos en laboratorios como neutrófilos, AST, bilirrubina y creatinina, me va a aumentar el riesgo de tener complicaciones graves. Y si tiene otros factores de riesgo adicionales como diabetes, o encefalopatía hepática grado 4 o que tenga una escala de Apache 2 elevado, también pues me va a dar un riesgo adicional. Estos pacientes tienen complicaciones tardías como ictericia persistente y como hepatitis tardía. Tenemos que la ictericia persistente tiene que tener un seguimiento por gastroenterología, ya que ellos tienen un aumento significativo de bilirrubinas totales después del 7º día.
Y la hepatitis tardía, tener en cuenta de que esto puede aparecer hasta 2 meses después de inicio del cuadro. Los que tienen más riesgo son los que tienen transaminasas mayor a 500, pero pueden tener también los que pueden superar incluso los niveles de 1000 unidades sobre litro. En estos pacientes graves tengo que prevenir la hipoglicemia, paso de una sonda para prevenir la distensión, evaluar el uso de vasoactivos dado que pueden tener hipotensión persistente, dar soporte de oxígeno, hacer una corrección de acidosis metabólica, si tiene presencia de coagulopatía debe administrar plasma fresco congelado y si tienen insuficiencia renal con indicaciones de diálisis pues hay que realizarlo. ¿Cuándo hacer el acto hospitalario? Cuando tenemos, digamos, criterios grandes como estabilidad clínica, laboratorios. Entonces, si tengo estabilidad clínica es que no tiene picos febriles en las últimas 48-72 horas, que ha estado estable clínicamente durante los últimos 7 días y no ha tenido sangrado en los últimos 7 días. Que el laboratorio evidencie descenso de transaminasas por debajo de 1000, que las bilirrubinas estén en descenso y que las plaquetas estén en ascenso. Ahí puedo indicar el alta hospitalaria. Y tengo que, muy importante este punto, educar al paciente sobre los signos de alarma para reconsultar. Si persiste con fiebre alta, si tiene tinte ictérico, si tiene orina escasa o oscura, si tiene alguna manifestación de sangrado, que tenga debilidad extrema, sudoración excesiva, mareos o palidez. Después de darle el alta, tengo que hacer un seguimiento. Entonces, en esta tabla, mira, vemos el seguimiento del paciente post-infección por fiebre amarilla. Hay un seguimiento máximo a los 7 días de alta hospitalaria y un seguimiento cada mes por 3 meses. Entonces, si tiene niveles de AST mayor a 500, tengo que hacer un seguimiento cada 2 semanas hasta ver que disminuyan por debajo de 500 y también descartar otras causas. Si tengo AST por debajo de 500, el seguimiento va a ser mensual por 3 meses. Y si tengo alteraciones clínicas o de laboratorio, tengo que hacer un seguimiento de estos pacientes mensual por 3 meses y también descartar otras causas. Y si no tengo alteraciones clínicas o de laboratorio, ya puedo darles alta médica. En cuanto a los avances terapéuticos, pues tenemos que, como vimos, el tratamiento es básicamente de soporte, pero pues han habido otros avances, por lo menos los inhibidores de flavivirus, hay unos estudios preliminares con moléculas que lo que hacen es bloquear esta replicación viral y también han utilizado inmunoterapia pues como uso experimental de anticuerpos monoclonales neutralizantes, pero pues todavía nos faltan estudios pues para introducir estos manejos al tratamiento. Lo más importante es la prevención. Tenemos que hacer un control vectorial, tener algunas medidas personales y principalmente la vacunación. ¿Cómo eliminamos o cómo hacemos el control vectorial? Pues eliminar los criaderos de mosquitos o el uso pues de repelentes y de toldillos. Las medidas personales, pues usar repelentes y evitar ir a áreas endémicas sin habernos vacunado. Y la vacunación masiva es la estrategia clave pues para evitar todos los brotes. Entonces la vacunación es la medida más importante para prevenir la fiebre amarilla. Está introducida desde los años 1930, como vimos anteriormente. La vacuna es de virus vivos atenuados y se basa principalmente en la cepa 17D del virus. Según la OMS, una dosis única me va a conferir inmunidad en más del 98% de los vacunados dentro de los primeros 30 días. Tenemos que las recomendaciones de la OMS en el 2016, la OMS modificó las recomendaciones eliminando la necesidad de dosis de refuerzo. Tenemos que una sola dosis es suficiente para poder proporcionar una protección duradera. Las recomendaciones de vacunación, pues pacientes que vivan en áreas endémicas, pacientes que viajen a regiones endémicas y personas en contacto con el virus de la fiebre amarilla, pues por su ocupación. Tenemos que en los brotes, la vacunación con dosis fraccionadas, es decir, un quinto de la dosis estándar, puede ser efectiva para poder ampliar la cobertura. En República del Congo hicieron estudios donde se demostraron que hubo una seroconversión del 98% después de una dosis fraccionada con una protección sostenida durante al menos un año.
¿Cuáles son las estrategias de vacunación? Pues inmunización sistemática de los lactantes, hacer campañas masivas para aumentar la cobertura en los países de riesgo, vacunar a los viajeros que van a zonas endémicas y en los brotes se recomienda vacunar al menos el 80% de la población a riesgo. Hay que tener unas precauciones al vacunar, evitar el embarazo durante un mes después de la vacunación. Las mujeres embarazadas tienen que posponer los viajes a zonas endémicas, aunque pues la vacuna se podría administrar en casos necesarios. Y en cuanto a la lactancia materna, se recomienda que se evite temporalmente después de la vacunación si el bebé tiene menos de 9 meses. En esta tabla vemos las contraindicaciones y precauciones de la vacuna, pues para aplicar la vacuna de fiebre amarilla. Algunas contraindicaciones son anafilaxia después de una dosis previa de la vacuna de fiebre amarilla, anafilaxia a cualquier componente de la vacuna, anafilaxia al huevo, desórdenes a nivel del timo, miastenia graves, timectomía, síndrome de George y infantes menores de 9 meses y personas que estén inmunocomprometidas. La vacuna tiene algunos efectos adversos. Estos son los que se conocen, que es la enfermedad neurotrópica asociada a la vacuna, que se conoce como GEL-AND, que porque después de la vacuna se puede causar encefalitis o disfunción neurológica. Otro efecto es la enfermedad viscerotrópica asociada a la vacuna. Es similar a la enfermedad severa por la fiebre amarilla y por ende tiene alta mortalidad. En Colombia, en el programa ampliado de inmunización, tenemos que la vacuna en nuestro plan está a los 18 meses, como vemos acá, como dosis única. Es una vacuna de virus vivos atenuados, es una dosis única y protege contra la fiebre amarilla en zonas endémicas o zonas de riesgo. La aplicación es vía subcutánea, principalmente en la región deltoidea. Como vimos, una contraindicación para la aplicación de esta vacuna es la alergia a la proteína del huevo, porque la vacuna puede contener cantidades significativas de proteínas de huevo. Si se requiere la administración, los niños alérgicos tienen que ser evaluados antes por un alergólogo. Si el estudio por el alergólogo es negativo, se puede realizar la vacuna de forma habitual, pero si es positivo y la vacuna es imprescindible, se tiene que hacer la administración en un medio hospitalario con fraccionando pues la vacuna. Ya para finalizar, tenemos las conclusiones que la fiebre amarilla es una enfermedad grave y potencialmente mortal, que tenemos un amplio espectro de presentación clínica, que el diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado son fundamentales para reducir la mortalidad, la prevención de la transmisión es crucial para el control de la enfermedad y que la vacunación es la medida más efectiva para prevenir la fiebre amarilla.